Muchísimas gracias, Kenia. Voy a compartir mi pantalla. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir un poquito sobre mi mirar y experiencia en relación justamente a la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. Las tres preguntas que me hiciste poco a poco se van a ir despejando justamente con esta presentación. Mira que no sabía cuáles eran tus preguntas, están bien difíciles de contestar, pero además creo que tienen que ver con el nombre de este seminario, que además me encanta porque habla de retos y oportunidades. Y cuando nosotros hablamos de retos, creo que es el momento esencial para hablar con honestidad, para darnos cuenta de en dónde estamos parados, para entonces a partir de ahí comenzar a seguir generando estrategias que nos lleven justamente a lo que estamos buscando. En este caso, la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. Quise partir con esta imagen que bueno, ustedes están viendo en este momento. Es justo en el momento en el cual nosotros ya damos a conocer a la población en general que tanto Luis como Beto se graduaron como fotógrafos profesionales. Hecho único hasta este momento a nivel mundial. Y bueno, quise titular esta presentación como Inclusión Laboral, Nuevas Realidades. ¿Y por qué nuevas realidades? Porque la inclusión laboral en realidad está en un proceso de construcción. Estamos generando oportunidades. Efectivamente hay algunos casos de éxito, pero todavía hay mucho por trabajar y mucho por hacer y mucho que visualizar y mucho que responder a las necesidades que se están presentando. Entonces, no podemos hablar de que la inclusión laboral ya es una realidad tangible para todas las personas en situación de discapacidad. Está legislado, pero todavía en la práctica no es una realidad. Y eso nos lleva a darnos cuenta que estamos en ese proceso de construcción. Que hay mucho trabajo detrás, sí es cierto. Que habemos muchos implicados y muchas personas e instituciones interesadas en que esto suceda, es cierto. Y gracias a ello hemos podido ver pues esos avances y esos casos de éxito de los cuales hoy podemos comentar. Pues bien, avanzamos en la presentación. Algunos datos que creo interesantes que debemos conocer como para dar un sentido a esta plática es que la CONAPRED dice que un tema prioritario a trabajar es el empleo formal, justo lo que tú decías, no protegido y bien remunerado, Kenia. Un trabajo que verdaderamente permita a las personas en situación de discapacidad vivir sus propias vidas, ser autónomos en ese sentido y poder vivir plenamente a través de un salario. Y también, bueno, esto que la CONAPRED dice que es urgente de trabajar, también la Organización Internacional del Trabajo nos dice que hay un desempleo en personas en situación de discapacidad a nivel mundial del 80%. O sea, es un dato impresionante, es un dato que debemos considerar cuando estamos hablando de inclusión laboral. Hemos avanzado, sí, pero hay mucho por hacer todavía. Es un gran número de personas que no están teniendo acceso a un trabajo remunerado. Dice la UNESCO que el 90% de las personas con discapacidad no asiste a la escuela. La tasa mundial de alfabetización de personas con discapacidad llega solamente al 3% y en el caso de las mujeres solamente al 1%. En la actualidad, en México, esto a través de un estudio realizado por Aguilar y Sánchez en el 2011, nos dice que en México la principal fuente de apoyo para las personas con discapacidad intelectual es la familia. Sin embargo, la familia se siente aislada, impotente, preocupada por la falta de oportunidades que vislumbran en relación a sus familiares con alguna discapacidad. ¿Por qué estos datos? Porque cuando nosotros hablamos de inclusión laboral es necesario que nos enfoquemos a este nuevo concepto que atiende a la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Necesitamos ver a las personas con discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Si bien es cierto, es el enfoque actual, todavía en la práctica vemos mucho la presencia del enfoque asistencialista, que es un enfoque que limita la plena participación y desarrollo de las personas con discapacidad. Entonces necesitamos centrarnos en el tema de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Porque además, cuando nosotros vulneramos un derecho humano, en consecuencia o como cascada, se vulneran otros derechos humanos. ¿A qué me refiero? ¿O por qué les hacía mención, si estamos hablando de inclusión
laboral, porque saqué a colación temas que tienen que ver con alfabetización, temas que tienen que ver con educación. Porque cuando nosotros de alguna manera vulneramos este derecho tan importante que es el derecho a la educación, estamos también vulnerando el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una cualificación profesional muy limitada, que no asistió a la escuela, difícilmente va a poder acceder a un trabajo bien remunerado. Y entonces necesitamos ampliar el panorama y ponernos a pensar que la inclusión laboral no se da únicamente a partir de que el alumno, la alumna o el hijo o la hija tiene 18 años y entonces ya es momento de integrarse a la vida productiva económicamente hablando. Esto se debe de atender desde las primeras etapas de la vida del ser humano. Hablar de inclusión educativa tiene que ver definitivamente con inclusión educativa y tiene que ver también con una formación integral del ser humano. Yo quiero compartir esta imagen de un iceberg porque se me hace que es una buena analogía para que nosotros podamos visualizar un poquito acerca más de la inclusión, un poco más acerca de la inclusión laboral. La inclusión laboral es esa puntita del iceberg que vemos hasta arriba. Es lo que hemos alcanzado, esa es la meta. Pero abajo hay un sinfín de factores que necesitamos considerar y atender para que esa inclusión se haga efectiva. Abajo, y como la base de ese pilar fundamental, está la familia. Y es importante reconocerlo, valorarlo y entenderlo. Cada familia tiene una microcultura en relación a cómo entiende la discapacidad, cómo vive la discapacidad, cómo asume la discapacidad, qué le han dicho de la discapacidad y qué tanto de esto se ha creído, cómo lo ha interiorizado y en función de esto, cómo está viendo a su familiar con discapacidad, porque de ahí vienen las oportunidades o limitantes que también en familia se dan. Después de esto, bueno, hablando de la familia, quisiera poner solamente un ejemplo. Me comentó una psicóloga justamente de UNCAM que ella estuvo trabajando durante mucho tiempo con un alumno con discapacidad intelectual, preparándolo para que trabajara como empacador en una tienda de esas en donde venden ropa en el centro. Ella puso su mejor esfuerzo. Trabajó con este muchacho, el joven desarrolló las competencias, empacaba con velocidad, era muy efectivo, le encantaba empacar. Y esta psicóloga, bueno, fue a hacer el convenio con la empresa, les informó, llegaron al acuerdo de que el joven estaría ahí trabajando y que después de algún tiempo, bueno, pues ya podrían contratarlo si es que veían que este joven respondía a las demandas del trabajo, ¿no? Entonces, esta psicóloga pues muy emocionada porque bueno, el joven ya estaba preparado en cuanto a competencias para empacar, para desempeñar ese trabajo y además con la satisfacción de que la empresa abría las puertas, se dirigieron a este espacio, ¿no? ¿Qué ocurrió? La mamá acompañó a su hijo y se quedó a esperarlo en la puerta del negocio, toda la jornada laboral. Ahí estuvo esperándolo. El joven pues empacaba. Cuando la mamá consideró que ya era momento de que su hijo tenía que comer porque tenía hambre, le dijo, ven, y aquí en la puerta le dio de comer pues sus taquitos, su torta con chilito, en fin, pensando ella en que pues ya tiene hambre, ni siquiera tomó consentimiento del gerente de la empresa, o sea, la mamá atendió las necesidades que ella consideraba prioritarias para su hijo comió, se ensució la camisa, así regresó a trabajar, y bueno, después de algunos días de que esto se volvía repetitivo, definitivamente esto que inicialmente parecía una oportunidad, dejó de serlo. ¿Esa mamá quería a su hijo? Sí, por supuesto. ¿Esa mamá estaba interesada en que su hijo desarrollara competencias y accediera a un trabajo? Sí, por supuesto. Y prueba de ello es que decidió dejar sus actividades en casa o en su trabajo por acompañar a su hijo. Imaginen ustedes lo difícil que debe ser estar en la puerta de un negocio toda la jornada laboral esperando, ahí paradita en el sol, en el aire o como venga el tiempo, esperando a que tu hijo culmine su jornada laboral para regresar a casa. Por supuesto que ese es un acto de amor, pero cuando la familia no tiene la información adecuada, cuando la familia no está bien orientada, en lugar de ser verdaderamente un impulso, una oportunidad para sus hijos, puede caer en situaciones como esta que se convierten en barreras para la participación y el pleno desarrollo. Por eso es muy importante que consideremos a las familias, que apoyemos a las familias,
a que todo ese amor e interés que tienen por sus hijos sea canalizado de una manera asertiva que nos lleve justamente a ir escalando esta pirámide que yo le llamo iceberg para llegar justamente a la punta de la inclusión educativa, digo laboral. Ahora, en el punto medio, como oportunidades y retos también en el contexto. Ojo, el contexto forma un factor importante en la inclusión y en la participación. Y aquí puede ser una oportunidad o una limitante, también la inclusión educativa. ¿Por qué? Porque cuando una persona asiste al sistema educativo y recibe la respuesta educativa acorde a sus necesidades, por supuesto estará desarrollando competencias, adquiriendo conocimientos y eso le centra las bases para una buena inclusión laboral. Recordemos que la inclusión laboral no tiene que ver únicamente con llegar y tener un trabajo. Consiste también en permanecer en ese trabajo y en desarrollarte en ese trabajo y en crecer en ese trabajo, en aspirar a más, porque sí se puede y sí se puede. Y la prueba de ello está en que hay muchísimas personas en situación de discapacidad que tienen un empleo. Y ese empleo no lo tienen por tener discapacidad, lo tienen por tener una competencia demostrable cada día de sus vidas. Y cuando yo hablaba del reto que representa la educación, quiero hacer referencia a una investigación que leí hace muy poquitos días. Fue una comparación que hicieron entre Chile, Colombia y México en relación justamente a cómo se estaba viviendo la inclusión educativa en estos tres países. Un dato que a mí me sorprendió muchísimo, y se los voy a compartir, es que concluyeron diciendo que solamente el 20% de los docentes se sentían preparados para ofrecer una respuesta educativa de calidad a la diversidad de sus alumnos. Ojo, solo el 20% de los docentes se sentía preparado, el 80% no. Entonces, en una escuela puede estar presente ese 20% y ese 80%. Y entonces el alumno podrá tener oportunidades con maestros que se sienten preparados y con maestros que no se sienten preparados. Y esto puede generar una importante barrera de acceso a estas otras oportunidades. Oportunidades que veo en el contexto es que poco a poco hemos ido cambiando el enfoque que se da a las personas con discapacidad y ya se les comienza a valorar como seres humanos por la dignidad inherente que tienen precisamente como seres humanos. Y bueno, voy a hacer mención solo a un ejemplo. Hace algunos años fui, ya saben, yo siempre interesada en la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad y he hecho diferentes investigaciones. Y un día asistí a una cadena de cines muy grande y fui a hablar con la gerente y le pregunté, ¿ustedes contratan a personas con discapacidad? La respuesta que ella me dio, déjenme decirles que me encantó. Me sorprendió gratamente, me enamoró. Esa respuesta fue, nosotros contratamos personas con o sin discapacidad, personas que sepan hacer el trabajo. Es decir, si nosotros necesitamos a una cajera y la persona que viene a pedir el trabajo sabe desempeñar las funciones de una cajera, la contratamos. Si necesitamos para otro puesto y lo sabe cubrir, la contratamos. Nosotros no tenemos como prioridad contratar a personas con o sin discapacidad. Tenemos la prioridad de contratar a personas. Y eso, de verdad, que es un enfoque de derechos humanos y es un enfoque que nos tiene que impulsar en cuanto a las acciones y directrices que nosotros vamos implementando justamente para lograr la inclusión laboral. Ahora, esta punta del iceberg maravillosa, ¿sí se logra? Por supuesto que sí, pero necesitamos darnos cuenta que lo vamos a lograr si tenemos justamente este papelito que les estoy presentando, que es el currículum. Cuando nosotros vamos a pedir un trabajo, ¿qué presentamos? Un currículum. Las personas regulares, cuando queremos trabajar en alguna empresa, presentamos un currículum. Lo mismo, exactamente lo mismo, debe ocurrir con las personas en situación de discapacidad. ¿Y qué va a decir mi currículum? Este currículum tiene que ser la fotografía, no de papeles y títulos, tiene que ser la fotografía de lo que yo efectivamente sé hacer, de lo que yo efectivamente he desarrollado, porque eso va a hacer que yo no solo ingrese a un trabajo, sino que pueda permanecer y desarrollarme en él. Y en este sentido, yo hago un llamado, una invitación así súper cariñosa, emotiva, a las familias.
veamos qué estamos contribuyendo a que nuestros hijos sumen a este currículum. Y a las maestras y maestros también la atención especial en darse cuenta de que sus alumnos van a ir poniendo cositas en este currículum que les va a permitir o no acceder a un trabajo. Y entonces nuestra función como familia o como docente o como centro de capacitación tiene que estar muy clara y apuntando justamente a contribuir en esto, en el desarrollo de competencias, porque vamos a llegar a un trabajo a pedir la oportunidad del trabajo, pero porque tenemos la competencia, porque ese es el enfoque de derechos humanos. Ahora bien, es necesario que ampliemos el abanico de oportunidades. ¿Quién nos dijo que solamente pueden hacer tal o cual cosa las personas con discapacidad? Y sobre todo las personas con discapacidad intelectual, que solamente pueden hacer cosas mecánicas. ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos dijo? Ellos pueden hacer y quieren hacer muchísimas cosas más. Entonces es necesario que comencemos a ampliar ese abanico de oportunidades, que no nos casemos con etiquetas que lo único que hacen es limitar, que lo único que hacen es segregar. Comencemos a ver al ser humano maravilloso y único que tenemos enfrente y a sus ilusiones, a sus metas, a su proyecto de vida, apuntalemos a su autodeterminación y a partir de ahí comencemos a ampliar este abanico de oportunidades. En IMICPI tenemos un caso justamente de esto, una experiencia. Nosotros ampliamos este abanico de oportunidades, desarrollamos el primer programa de formación profesional en fotografía digital a nivel mundial para personas con síndrome de Down y lo que hicimos fue conformar, por supuesto, un programa que atiende a las necesidades tanto de nuestros alumnos como del entorno laboral, que es un entorno competitivo y es un entorno real al cual ellos ya se están enfrentando. Y entonces decidimos hacer muchísimas cosas para que esto ocurriera. Una de ellas fue el servicio social. Y aquí les comparto. Hola, soy Miguel Ángel Macías, director general de la revista Vilanova, y me siento muy contento de que Luis esté colaborando con nosotros. Es parte de un proceso que inició con la firma del convenio de la revista EVIDI. Y bueno, la verdad es que ha sido gratificante ver cómo Luis se ha desenvuelto en las actividades laborales de la revista. Nos ha sorprendido. Es un joven muy responsable que ha tomado esta experiencia laboral pues como parte de su vida y que bueno, a nosotros nos sorprendió y hemos logrado conjuntar un gran equipo. La verdad es que Luis se ha sumado a una inercia y una dinámica que traíamos en la revista, se ha sabido adaptar muy bien, eso habla de su profesionalismo y bueno, pues ahí están los resultados. Estamos disfrutando de la fotografía de Luis, un joven preparado, serio, con muchas ganas de salir adelante y nos sentimos en Vilanova muy contentos de poder estar brindando estos espacios de participación donde todos seamos incluidos. Muchas felicidades y enhorabuena a Emily y a todos los integrantes por esta labor que están haciendo. Mi nombre es Alejandra Cano, soy coordinadora editorial de la revista Vilanova. ¿Qué les puedo decir? Me llevó con nosotros para realizar sus prácticas profesionales, aportar contenido fotográfico. Él es egresado del taller de fotografía profesional UNIDI y la propuesta fue que nos ayudaran a enriquecer la revista con contenido fotográfico, a lo cual accedimos. Y bueno, a diferencia de los estigmas que muchos podríamos tener, trabajar con Luis ha sido realmente gratificante y enriquecedor. Nos ha aportado no solamente material para la revista, sino también nos ha demostrado que no hay límites cuando realmente deseas hacer las cosas. Nos encanta que siempre llega con muy buena actitud, que siempre está viendo de qué forma nos puede ayudar. Cuando todos vamos a veces cansados o agobiados, él llega y tiene esa chispa que quienes lo conocemos sabemos que nos llena de felicidad y nos contagia totalmente. En el trabajo no tenemos ningún punto negativo hacia él, debido a que es muy cumplido, es muy puntual, es organizado. Siempre va a cubrir un evento y nosotros
Pues bien, ahí está un poco de la experiencia vivida en Vidanova, que fue el centro en donde él hizo sus prácticas profesionales. Beto hizo sus prácticas profesionales en la Universidad Gestal de Diseño, y ambas experiencias muy positivas, en entornos reales, sin ambientes protectores, porque el mundo es así y necesitamos prepararlos para un mundo real, no un mundo de fantasía, un mundo real en el que se enfrentan a la competitividad y en el cual ellos tienen la gran oportunidad de participar, de sumar y de contribuir, porque por supuesto tienen la capacidad. Es importante que creamos en ellos. Y bueno, dejo algunos tips que considero importantes para seguir promoviendo la inclusión laboral. Uno es creer en la persona, creer en este ser humano que está frente a mí, quitarme de encima todo lo que me han dicho, todos estos estereotipos limitantes. Hey, él es único, ella es única e irrepetible y trae su propia carga de posibilidades que yo, por supuesto, puedo apoyar e impulsar para que logre su meta. Otra, atiende a sus intereses. Ojo, a sus intereses, no a lo que para mí como familia es más fácil, no a lo que para mí como institución educativa es más fácil, a sus intereses, a su vocación. Y bueno, a partir de ahí genera redes de apoyo. No podemos hacer las cosas solos. Definitivamente cada uno de nosotros tiene una posibilidad que sumada en alianza con otras personas, esto se puede multiplicar y por supuesto tener mayor incidencia. Y bueno, contribuye en la generación de una cultura de derechos humanos. Justamente, Kenia, tú me preguntabas, ¿qué podemos hacer como organizaciones, como asociaciones civiles? ¿Qué podemos hacer como instituciones también públicas? Contribuir a la cultura del respeto de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos justamente de esta generación de oportunidades que ya están plasmadas en ley, pero que nos toca de alguna manera ir concretando a nosotros. Entonces, el seguir compartiendo y generando esta cultura es lo que nos va a permitir dar el paso a seguir. Les dejo mis redes sociales, estoy en toda la disposición de atender sus comentarios, dudas, sugerencias, con muchísimo gusto. Y la verdad es que también me siento muy contenta de tener la oportunidad de compartir en esta mañana, este foro, con personas que al igual que nosotros en IMIDI, están interesados en seguir promoviendo desde sus trincheras la inclusión laboral, que tiene que ver única y exclusivamente con el reconocimiento del ser humano y el respeto a sus derechos humanos. Entonces, pues ya dejo de compartir la pantalla. Ay, no, creo que no hice eso. ¿Qué hice? Sigue compartiendo la pantalla. Híjole. Ah, ya sé. Ya vi. Ahí la dejé de compartir. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra.